Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy podría haber sido el miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario. Pero como este miércoles es 6 de agosto, en este día la Iglesia celebra una importante fiesta del Señor, la fiesta de la transfiguración del Señor. En este día celebramos que nuestro Señor Jesucristo, acompañado de 3 de sus apóstoles, aquellos que se encontraban siempre más cerca de él, subió al monte, probablemente el Tabor, allí se transfiguró ante ellos, y allí se reveló de una forma solemne y misteriosa que él era el Hijo único, el Hijo eterno y amado del Padre, su Verbo. Y el Padre manifestó que lo amaba, y el Padre manifestó que los discípulos debían escucharle. ¿Por qué? Porque la palabra que Jesús decía era palabra del Padre. Él mismo era la palabra, el Verbo de Dios. Y esto, pues, se manifiesta, como digo, en un momento determinado de la vida pública de Jesús, justo antes de que él haga el primer anuncio de su pasión y de su muerte. Con esta visión que van a tener los apóstoles, trata el Señor de paliar el escándalo de ese anuncio de la pasión y de la muerte. Hoy, lógicamente, al ser fiesta, tenemos lecturas propias. Como primera lectura hay una doble posibilidad. Hay una lectura del Antiguo Testamento, del profeta Daniel, o una lectura de una epístola del Nuevo Testamento, de la segunda carta del apóstol San Pedro. ¿Por qué se nos da a elegir entre dos? Es muy sencillo. Cuando el 6 de agosto coincide en domingo, la importancia de esta fiesta hace que pase litúrgicamente por encima del domingo. Y las oraciones y las lecturas de la misa de ese domingo son las de la transfiguración del Señor. Ahora bien, el domingo se hacen 2 lecturas. Por eso nosotros encontramos una lectura del Antiguo Testamento y otra del Nuevo. Se nos dice que para que elijamos, si coincide en domingo, se hacen las 2, y en medio de ambas el Salmo responsorial. Por tanto, nosotros podemos elegir y vamos a comenzar por la primera propuesta, la del Antiguo Testamento. El capítulo 7 del libro de Daniel, los versículos 9, 10, 13 y 14. Una lectura no muy larga, son 4 versículos, pero densa y teológicamente importante. Dice así: miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego,
sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Tengamos en cuenta de que esto fue escrito siglos antes de Jesucristo, siglos antes de la revelación del misterio de la vida de Dios, la Trinidad Santísima. Fíjense, la acción transcurre en el cielo, en la gloria, y lo primero que dice el profeta es que se ve que se colocan unos tronos. ¿Cómo que unos tronos? En la teología del Antiguo Testamento hay un solo trono en el cielo, el trono de Dios, y se menciona en distintos lugares de la Escritura, y lo mencionan los profetas, pero aquí, en la visión, Daniel ve unos tronos, concretamente 2 tronos. Un anciano se sentó. ¿Por qué representar a Dios como un anciano? El arte también lo ha hecho así, pero es solamente para expresar su antigüedad, que Él es anterior a todo. Por eso se habla de un anciano cuyo cabello era blanco como nieve, el vestido blanco como nieve, el cabello como lana limpísima, todo blanco, y el trono como llamas de fuego, y las ruedas del trono también llamaradas, y un río de fuego brotaba y corría ante él. Es desde luego, en la lectura que hacemos desde el Nuevo Testamento, desde el Evangelio, es una representación, una imagen del Padre Eterno, con toda claridad. Pero ¿para quién es el segundo trono? ¿Y qué es ese río de fuego que brotaba del trono y corría ante él? En la visión nocturna, una vez que unos servidores abren los libros, el libro del cielo, el libro de la vida, en esa visión se ve venir a un hijo de hombre sobre las nubes del cielo. Un hijo de hombre significa un hombre. Jesús eligió darse ese título en el Evangelio. Fue el que más utilizó, el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús pasa por uno de tantos. Se confunde con la multitud que va al bautismo de Juan. Trata con inmenso amor y cariño a su madre la Santísima Virgen. Es el Hijo del Hombre. Aquí, cuando se habla de un Hijo de Hombre, se subraya que es un hombre, pero se subraya con asombro. ¿Qué hace un hombre en el cielo que viene entre las nubes? Es una profecía absolutamente misteriosa. Los antiguos judíos no atinaban a encontrar una interpretación satisfactoria. Pero lo más grande es que ese Hijo de Hombre avanza hacia el anciano, llega a su presencia y se le da el poder, el honor y el reino. Y ese poder, dice el texto, es un poder eterno que no cesará y un reino que no acabará. ¿De quién
entendemos que es esa figura. ¿Quién es ese Hijo del Hombre a quien le está destinado el otro trono junto a la majestad de Dios? Evidentemente es nuestro Señor Jesucristo, evidentemente es el Hijo del Eterno Padre. Por eso con el Padre, en un trono, al mismo nivel, Él se sentará para reinar y recibe del Padre todo poder, honor y reino. Y se le promete un reino que será eterno. El ángel Gabriel, cuando se aparece a María en el momento de la anunciación, ¿qué es lo que le promete para su hijo? El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Pero el trono de David su padre lo ostentó un tiempo, y luego después de él vino Salomón, y después Roboán, etcétera, distintos reyes hasta que se acabó la dinastía. Pero se le dice, su reino no tendrá fin. Eso dice el ángel a María. Su reino no tendrá fin, su reino será eterno. ¿De quién se está hablando? ¿A qué está refiriéndose el ángel Gabriel cuando habla a María? Sino a la profecía de Daniel, una profecía que no se podía entender. Y llega Jesús, y él termina hablando de que enviará de junto a su Padre un Paráclito, un que estaría siempre con ellos, que sería la ley de Dios impresa en sus corazones, un Paráclito que sería como el Padre, como el Hijo, persona, que representa ese río de fuego que brota y corre del trono de Dios, sino el Espíritu que a los apóstoles se les manifiesta en Pentecostés, no como un viento impetuoso, no como una paloma, así se había mostrado en el bautismo de Jesús, no, sino como lenguas de fuego que se van posando sobre cada uno de los apóstoles. Es ese río de fuego que brota del trono de Dios, porque el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y su reino no se acabará. El reino de la Trinidad Santísima, ante la cual nosotros nos postramos, en cuyo nombre comenzamos toda oración, incluso este programa, cada día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos acordamos de nuestro Señor y Maestro, que nos lo reveló, pero nos acordamos también de la vieja profecía de Daniel, en la que si nosotros queremos estudiar y discernir, encontramos ya una revelación adelantada.
Escuchemos ahora en el Evangelio según San Lucas el relato de la transfiguración, capítulo 9, versículos 28 al 36, que dicen así: En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Pedro, Juan y Santiago suben con Jesús. Jesús sube para orar. Y ellos suben para ser testigos. Como en Getsemaní, ellos se adelantan con Jesús. Deberían acompañarlos con su oración. Y sin embargo, tanto en Getsemaní como en el Tabor, los apóstoles se sienten invadidos de un profundo sueño. Se caían de sueño. Vamos a ver, ¿por qué el Señor aparece rodeado por Moisés y Elías? ¿Cómo es que los reconocieron los apóstoles? El arte cristiano, pues, representa siempre con atributos propios a Moisés y a Elías. Pero no era necesario. Esa experiencia de una visión que no es simplemente exterior con sus ojos, sino una visión que también ilumina sus corazones, les permite reconocer a aquel amigo de Dios, el hombre más humilde que existía, según escuchábamos nosotros en el libro de los Números, ese que recibió de Dios la ley para Israel, y Elías, otro gran amigo de Dios, un hombre celoso de su gloria. Están con Jesús. Moisés reconocerá que su ley no era eterna, tenía fecha de caducidad desde el momento en que se dio. Era como un pedagogo que tenía que educar al pueblo. Elías había subrayado con fuerza el primer mandamiento de esa ley. Jesús, en el Evangelio, a las preguntas que se le hacen acerca de cuál es el mandamiento principal de la ley, lo recuerda. Estaban con él, conversan, y luego se marchan. Es precisamente cuando se alejaban de él, cuando Pedro, siempre Pedro, se atreve a tomar la palabra. Fue él el que tomó la palabra en aquel día en Cesarea de Filipo para confesar que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios vivo. Pedro suele adelantarse a sus compañeros y le dice: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Eso era
un milagro superior a todos los que había visto antes, acompañado de una consolación, de una luz extraordinarias. ¡Qué bueno! Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice que no sabía lo que decía, porque la experiencia no se había completado, ni muchísimo menos. Toda experiencia de Dios tiene una dimensión gozosa, pero suele tener también una dimensión dolorosa, porque nuestro corazón es demasiado pequeño y no ha aprendido a amar lo suficiente como para que la cercanía de Dios no nos inspire temor o dolor. En esto dice, mientras estaba aún hablando, llegó una nube. ¿La recuerdan ustedes? La hemos escuchado estos días pasados en las lecturas del Éxodo y del libro de los Números. Una nube que simboliza la presencia de Dios. Esa nube los cubre con su sombra. Cuando entraba Moisés en la tienda del encuentro, la nube se había posado en la tienda. Moisés veía también, pero en medio de la nube, y escuchaba a Dios que le hablaba. Los apóstoles se llenan de temor al entrar en la nube, y evidentemente desde la nube brota una voz, la voz de Dios, la voz del Padre, que dice: este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Es un mensaje breve, brevísimo. Es un mensaje que por una parte entraña una revelación: este es mi Hijo el elegido, mi Hijo, por tanto, con natural al Padre, elegido porque es el Mesías. Esa es la revelación, y escuchadlo es el mandamiento. No hace falta decir 10 palabras, 10 mandamientos, basta una sola: escuchadlo a Él, que es la palabra. Todo lo que Dios quiere decir está en Jesús, basta escucharle. Inmediatamente termina aquella visión y aquella locución, se encuentra Jesús solo, y ellos no son capaces de hablar, ni siquiera preguntan, guardaron silencio, y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Era algo que tenían que rumiar en sus corazones. Mis queridos hermanos, cuánta luz se nos está dando hoy también en esta fiesta a través de estas lecturas. Pero es preciso que también nosotros después guardemos silencio, les demos vueltas en nuestro corazón, pidamos al Señor que nos revele toda la profundidad y toda la belleza, que nos muestre estas lecturas como un mensaje personal que se dirige a cada uno de nosotros, porque esta palabra eterna, que es el Verbo de Dios, que es Jesús, a cada uno de nosotros se nos manifiesta de una manera concreta y nos habla de una forma particular. Él os colme con sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.